pelota muy concentrado Cristiano Campos. Cerca el Piru Contreras. Dio la orden del árbitro del partido. Ya está en marcha el compromiso. Juegan Rubio Ñu y Sportivo Ameliano, fecha número 12. Vamos a ver si puede aprovechar el equipo visitante esta primera pelota parada que va a ser fundamental en la noche lluviosa. Viene el tiro libre, va Paredes. El remate no pasó lejos. Se desvía en la barrera. Ese tiro del ex Olimpia. Sí, buena la oportunidad. Buena también la forma en la que le termina agarrando la pelota. Cierto, hay un desvío. Pero como la cancha está rápida, hay que recordar que está lloviendo. Y de por ahí cualquier rebote. Le señaló, le gesticuló a Freddy Rivera para que se meta. Se viene el tiro libre de esquina. Pelota al primer caño. Golpe de cabeza defensivo. El remate al arco. ¡Campos! ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Ameliano. El tiro libre de esquina. El córner cerrado y el remate fuerte. Y esta vez no falla el número 9 en Boca. Cristiano Campos. El primer grito de emociones para el equipo visitante. Lo hizo el número 9. Cristiano Campos gana Ameliano por 1-0 a los 6 de la primera etapa. Centro cerradísimo por parte del Piru Contreras. Dificultad defensiva dentro de lo que fue ese despeje. Y termina quedándose con la pelota Ocampos. Ocampos que ya había tenido esa acción anterior. En esta algo de fortuna porque la pelota termina pasando entre las piernas de uno de los defensores. Ahí está el mago. Arranca Willy. Pelota en la barrera. Pelota en la barrera. No cobró mucha altura el tiro libre. El Pica. Va Cardoso Lucena. Escapó de su marcador. Viene el centro del Pica. Cabezazo. Y el arquero Martínez se queda con ese testazo de Blasi, ¿no? Sí, creo que fue Blasi el que terminó ganando por los aires. Vamos a ver de vuelta acá esta acción. Previamente también había pedido mano. Ese acompañamiento, esa claridad. El Pica Cardoso Lucena que recupera. Va Leguizamón para el empate. Cruza Leguizamón. Qué mal le pegó. El tiro no se le abrió, se le cerró. Y lo que indicaba la jugada era que cruza el remate. No en el palo del arquero. Buena llegada del equipo local. Sí, muy buena. La claridad justamente, la lucidez. Recupera, pero se cruza oportunamente Franco. Y se viene Aranda. A ver cómo termina esta carga. Aranda lo tiene a Paredes. Aranda tira. Remate que buscaba el ángulo. Se fue por línea final. Vuelve a salvarse el arco de Rubio Ñu. Caprichosamente esa pelota termina afuera. Queda el Pica Cardoso Lucena. Le pega Mendieta, autorizó al árbitro. Viene el tiro libre. Arriba. El cabezazo y afuera. Qué solo cabeceó Rodrigo Alborno. Sí, bueno el gesto técnico. También la manera en la que terminan metiendo esa pelota con dirección al área. Esto es lo que tiene el Willy Mendieta. Viene Servián que abre por derecha. El centro que conecta de cabeza. Y por línea final. Llegó por el medio. Fue el arranque, ¿no? Sí, está teniendo mucha participación, mucha soltura. Tiro libre que prepara el Pica Cardoso Lucena. Autoriza al árbitro. Va al centro. Golpe de cabeza. Queda para Pérez. ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu. Steven Pérez sacó el latigazo. Remate fuerte que pega en el travesaño. Impacta luego por dentro de la línea de gol. A ver la posición. Aquí está el gol, el golazo de Pérez para la paridad. Posición que se va a tener que revisar. Pero por de pronto hay que decir qué bien le está sentando la camiseta de Rubio Ñu a Steven Pérez. Viene en racha, viene anotando de manera consecutiva. Es el goleador del equipo. Acá definió bien, recibió algo de fortuna, es cierto. Se va a hacer ese trazado para comparar su posición contra la posición de Fabián Franco y de esa manera determinar si el gol sube o no al marcador. Bueno, y acá el trazado VAR, no hubo fuera de juego, tampoco hubo ningún desvío previo antes de que la pelota llegue a los pies de Steven Pérez. Sí, señor. En la primera toma tal vez lo que haya confundido fue cuando parte el tiro libre. Hay un jugador que está en offside, pero la pelota se desvía nuevamente en la cabecera del área y inicia una nueva jugada. Gana Moreira, el rebote para el Chapa que sale, rompe líneas y se viene Martínez. ¿Y Bueno, acá? aquí pasó de todo roja, ¿eh? Roja, sí. Roja para el Chapa Martínez. Hubo una reacción también del jugador del Sportivo Ameliano. Hay que ver de vuelta. Se fue muy mal el Chapa Martínez.
sobre Franco la falta. A ver, es todo tuyo, señor Miranda. Sí, acá la falta, la infracción. Y también hay una reacción de Fabián Franco. Bueno, a ver. Está todo demasiado bastante... Se tira muy mal. Se tira mal y no recoge las piernas a tiempo. Y en plural porque el impacto se termina dando precisamente sobre ese tobillo derecho del lateral expulsado, el Chapa. Elvio Vera. Sigue Elvio. Va hasta fondo de cancha. Elvio. Penal. Saque de arco. Pensé que marcó el punto penal el árbitro. Me engañó. O cobró penal. A ver, para mí cobró penal, ¿eh? Cobró penal el árbitro. Penal, dice el árbitro Méndez, que dejó unas dudas porque parecía que marcaba saque de arco. Y también a mí me dio la primera impresión de que marcó el punto penal. Penal que orquestó, que generó Elvio Vera. Por eso te decía, hay que esperar un par de minutos para la elección de la figura. Vamos a ver de vuelta. Claro que esto se revisa. Hay un brazo, claro que hay el brazo sobre Elvio Vera. Se va a juzgar si el desplazamiento es el suficiente como para que se pueda llegar a considerar pena máxima. Autoriza al árbitro. Se perfila bien Elvio Vera. Camina. Elvio se fue. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Ameliano de tiro libre penal. Elvio Vera en 48 minutos. En el tercer minuto de adición, Elvio Vera marca el gol que rompe una sequía larga del Sportivo Ameliano, que nuevamente se está reencontrando con la victoria aquí en la recta final del partido sobre Rubio Ñu. Dedicatoria hasta el cielo. Potente el remate de Elvio Vera, que hace ahí la pausa para estudiar también los movimientos de Frágueda. Define hacia un costado, el arquero va para el otro. Mucha potencia, mucha determinación en ese envío. Y Ameliano hace efectivo el tener un hombre de más dentro de este tiempo agregado. Salida para el equipo local. El árbitro mira su crono a marcarle final del final del partido. A ver, ahora sí, marca el final del compromiso, final del partido, señoras y señores. Victoria del Sportivo Ameliano. Ganó la B Azulada por 2-1 aquí en Trinidad. Este triunfo que le permite entonces a Ameliano respirar un poco más tranquilo